la sesión. El acta de la sesión segunda sea por aprobada y el acta de la sesión tercera queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El abogado o la abogada de la comisión dará lectura a la cuenta. El abogado. Presidente, se recibió el siguiente documento. Oficio al Fiscal Nacional del Ministerio Público por el cual remite cuadro con información sobre causas y estado de tramitación en relación con la supuesta comisión de delitos tales como cohecho, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, fraude al fisco, tráfico de influencias, falta de fiscalización u otros durante los últimos 13 años en la cartera de obras públicas. Es el único documento que está en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Sobre la cuenta o sobre algún otro punto se ofrece la palabra? No hay. Entonces, no habiendo preguntas ni observaciones, la sesión de hoy tiene por objeto abocarse el conocimiento del mandato de esta comisión respecto, ¿cierto?, a los hechos que están vinculados al Ministerio de Obras Públicas en la región de la Araucanía y el resto del país. Entonces, en esta ocasión se encuentra invitado el exintendente de la Araucanía, don Jorge Atón, que al parecer no dio señales ninguna, ¿no? No dio señales. Y el Seremi de Obras Públicas de la región de la Araucanía, don Henry Leal, quien se encuentra con nosotros, a quien agradecemos su presencia. Y supongo que el Seremi conoce el objeto de esta comisión, ¿cierto? Y el mandato de esta comisión, y le hemos invitado justamente para que se refiera a aquello. Seremi Leal, un gusto de saludarle. Gracias por estar acá en la comisión. Le dejo la palabra a usted para que se explaye en relación al objeto de esta comisión. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputadas y diputadas, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente fui notificado de esta situación y con mucho gusto poder comparecer y responder las dudas e inquietudes que los señores o señoras diputados tengan al respecto con motivo de la competencia de esta comisión. He sido informado del mandato de la comisión y me gustaría, primero que todo, señor presidente, explicar algunas situaciones generales. El Ministerio de la Pública, a través de sus direcciones, ejecuta obras con recursos propios y también ejecuta obras mandatados por otros servicios. Los contratos que han estado en cuestión y que han sido objeto de conocimiento público, que dicen relación principalmente en el último tiempo respecto al cual yo tengo conocimiento, que son los últimos 3 años, primero dice en relación con los contratos que ejecutó el señor Bruno Fulgieri en la región de la Araucanía. El señor Fulgieri con el Ministerio de las Públicas tuvo 4 contratos, 3 de ellos contratos del gobierno regional y uno del Ministerio de las Públicas de Dirección de Vialidad. Hubo un contrato con la Dirección de Arquitectura para la construcción de un edificio de un cuartel de bomberos de Melipeuco, y tuvo también 2 contratos del gobierno regional, que era construir algunos caminos rurales de comunidades en la comuna de Freire y de Pitufquén, y un camino en la comuna de Villarrica, Chucauco-Sleyer, y también hubo un contrato sectorial del MOC, que era el camino Cristo Cargüello de la comuna de Pucón. Debo decir que estos 4 contratos se les puso término anticipado con cargo a los 4, ¿ya? Que son los únicos contratos que tenía el señor Fulgieri con el Ministerio de las Públicas, dado que era un contratista nuevo. En el caso de la obra de Melipeuco de arquitectura, se le puso término anticipado con cargo porque se adjudicó la obra y durante varios meses no se puso un clavo, no hubo movimiento en la obra, estuvo completamente abandonada, no había el personal mínimo, se abandonó la obra, no se puso siquiera el letrero, y por lo tanto el reglamento de contrato obligó al director de arquitectura a poner término anticipado por abandono de la obra. No estaban las condiciones previsionales pagadas a sus trabajadores, no había ningún cumplimiento en el programa de trabajo, y por lo tanto se puso término anticipado al contrato que mantenía con la Dirección de Arquitectura. Hizo que no hacen efectivas las rentas de garantía. Respecto del contrato
de Freire y Pitusquén, que eran caminos de comunidades indígenas. Esa obra se la adjudicó y solo hubo un 2% de avance. Esa obra también quedó completamente abandonada, no se hicieron los trabajos respectivos y no hubo ningún avance. Al quedar abandonada la obra, la Dirección Regional de Vialidad tuvo que poner término anticipado al contrato por abandono de las obras. Respecto del contrato Chucaucos-Leyes, que es el que ha causado mayor revuelo y que es el que principalmente estuvo en la opinión pública, quiero explicar lo siguiente. Primero, es un contrato que fue diseñado y que se licitó el año 2017. Contrato que fue adjudicada a la empresa el 8 de marzo del 2018. Yo aún no asumía como Seremi de Obras Públicas. De hecho, fue la primera obra que me correspondió iniciar. Se inició aproximadamente en mayo. Ya, de manera que estaba licitado y adjudicado antes de mi administración en la región. Al correr del tiempo se dio inicio a las obras. Se detectaron algunas fallas en el diseño, principalmente ya que la zona de Chucaucos-Leyes, que algunos señores diputados ubican perfectamente de la región, es una zona baja, inundable. Se detectaron fallas respecto de la falta de terraplén, de levantar un poco la rasante del camino, y se propuso por parte de la inspección fiscal de la época una modificación del contrato para poder levantar un poco la rasante del camino. Como este era un contrato del gobierno regional, todas las modificaciones de contrato, de aumento de plazo y de aprobación requieren ser aprobadas por el gobierno regional. El procedimiento es el siguiente, señor presidente. Se propone la modificación de contrato, la inspección fiscal, eso pasa a una mesa propositiva de la Dirección de Vialidad, que son varios funcionarios, donde se analiza si se justifica o no esa modificación, se discute ahí, una vez que se apruebe y se justifica, pasa a la jefatura de contrato de Vialidad, luego a la Dirección Jurídica de Vialidad, y luego eso debe ser remitido al gobierno regional, que era la entidad que financiaba. Se remitió la modificación al gobierno regional, mandante de la obra, que es el que tiene que aprobarla y pagar, en definitiva, aproximadamente en el mes, eso fue en el mes, más o menos en el mes de agosto, septiembre del 2019. Siguió su curso en el gobierno regional. Entre medio llegó el invierno, se tramitó una paralización de mutuo acuerdo con la empresa porque llegó el invierno, no se podía seguir trabajando en una zona inundable, se paralizó, y la aprobación de ese aumento de contrato llevó bastante tiempo en el gobierno regional, porque una vez que llegó a la instancia política, que es el Consejo Regional, el CORE, que le correspondió votar y aprobar esta modificación, los señores consejeros tuvieron algún cuestionamiento porque habían recibido requerimientos que el contratista tenía deuda en el sector con los trabajadores y también con la instalación de faena. La comisión del CORE se constituyó en terreno, llegó diciembre, no se aprobó en la comisión del CORE, luego llegó el mes de febrero, entró el receso al Consejo Regional y esa modificación no fue aprobada. Pasó marzo, entra el receso al CORE hasta marzo. Recién en el mes de abril se aprobó la modificación del contrato. Una vez que se aprobó esa modificación, hay que modificar el convenio de mandato, se requiere ir a Contraloría, salió tramitada, presidente, en junio. Una vez aprobada la modificación en junio por el gobierno regional, le correspondía al contratista renovar las garantías y aumentar el monto por este aumento de obra. Se notificó al contratista, no hizo llegar la boleta de garantía pese a ser notificado. Cuando hay un aumento de contrato, corresponde que el contratista garantice ese aumento de contrato. No lo hizo, y por eso se tuvo que poner término anticipado al contrato por no renovar las garantías dentro del plazo respectivo. ¿Ya? Y el cuarto contrato, que fue en Pucón, ocurrió lo mismo, no renovó las boletas de garantía dentro del plazo,
no tenía al día los sueldos de sus trabajadores, las imposiciones, y se incurrió en causales para poner término anticipado al contrato. De manera que los 4 contratos que mantuvo el señor Fulgieri con la dirección de vialidad, 3, y uno con arquitectura, se puso término anticipado con cargo a los 4, por las causales, señor presidente, señores diputados, que yo he mencionado recientemente. Eso es lo que tiene que ver con el caso puntual del señor Fulgieri, que es lo que a mí se me pidió informar. También decir, señor presidente, que yo al asumir en la Seremi de Obras Públicas, al poco tiempo, fui notificado de un informe de Contraloría, que es el informe 670, que había hecho una investigación en vialidad en los años 2016 y 2017. Me llegó ese informe definitivo con bastantes observaciones. Y lo que hicimos en esa oportunidad, hice personalmente, pedí a la directora general de Obras Públicas que se designara un fiscal para que hiciera la investigación de las observaciones que se habían hecho el año 2016 y 2017. Eso terminó con 6 inspectores fiscales suspendidos de sus cargos. Algunos de ellos luego hubo detenciones penales que terminaron condenados. Y también a raíz de esa investigación solicité, y tengo respaldo, presidente, la renuncia al fiscal del Ministerio de las Públicas que estaba hasta ese entonces en el servicio, con cual tuvimos un litigio bastante amplio. Finalmente la justicia acogió nuestra petición de caducar su contrato. Fiscal del Ministerio Público, al poco andar, fue formalizado y fue condenado, no, fue formalizado y acusado por 8 delitos de cohecho, cuyo juicio oral aún está pendiente. Estos hechos fueron todos investigados en el periodo 2016 y 2017. Respecto de la investigación del informe de Contraloría 247, que es el preinforme, también fui notificado hace algunos meses respecto a la situación del camino Chucaucos-Leyes, ¿ya? Informe que aún está pendiente, el informe definitivo de la Contraloría General de la República. Señor presidente, esos fueron como los 2 sumarios que a mí me ha tocado ver en el tiempo que yo estoy en el servicio. Han sido las 2 investigaciones que ha hecho la Contraloría. Puedo indicar al señor presidente que tengo en mi poder, y lo puedo hacer llegar a la comisión, reiterados. Tengo acá por lo menos 3 o 4 denuncias que yo he hecho al Ministerio Público en el periodo que estoy. Tengo oficios que me respaldan de todas las labores de fiscalización que he hecho, donde he pedido sumarios, investigaciones, que las puedo hacer llegar a la comisión una vez que he tomado conocimiento de hechos irregulares. Decir además, señor presidente, que en el periodo que al menos que yo he ejercido, ya que en materia de competencia que se me hizo llegar, qué empresas han quebrado, porque eso está en lo que se me notificó. En el tiempo que estoy han quebrado 2 empresas en la región, que es la empresa Cial y la empresa García Gross, que es la que está con quiebra declarada por la justicia. ¿Me escucha, señor presidente? Sí. Sí, le escuchamos perfectamente, director. Sí, Seremi, perdón. 2 empresas que están con quiebra, con insolvencia, y empresas que han dejado obras abandonadas o se le ha puesto término anticipado son 4. Una es la empresa del señor Bruno Fulgieri, empresa Juan Vázquez, Claudio Leighton y Transbel. Son las 4 empresas que han tenido términos anticipados de contrato y quiebran las 2 que les señalé, Cial y García Gross. Respecto de las obras de la empresa Cial, García Gross, la obra de la empresa Cial Becker, todas las obras fueron retomadas, ya están terminadas 3 de ellas y otras 2 a punto de terminar. Y la obra que tenía García Gross, que era una obra en Tolten Pitufquén, ya está en proceso de licitación. Esa fue la última quiebra el año anterior, año recién pasado. Presidente, agregar que respecto de los contratos con el señor Fulgieri hizo uso de todos los recursos administrativos que fueron desechados y también interpuso 2 recursos de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y de Santiago,
reclamando arbitrariedad respecto del término anticipado de sus contratos y del cobro de las boletas de garantía. Decir que ambos recursos fueron rechazados mediante sentencias ejecutoriadas, donde se rechazó todos los recursos que interpuso ante la justicia, ante la Altísima Corte de Apelaciones de Temuco, que llegó a la Suprema y fue confirmada por la Altísima Corte Suprema. De manera que todos los procedimientos administrativos y judiciales respecto a los términos anticipados fueron vistos por la justicia y se fueron rechazados todos los planteamientos. Ahora, no sé, señor presidente, si usted me permite, en la convocatoria me indicaban respecto de los aumentos de obras. Necesitaba cuántos aumentos de obras han existido. Yo he podido percatar en el tiempo que estoy acá que hay permanentes aumentos de obra en los contratos. Y yo diría principalmente por dos motivos. Uno, por las antigüedades de los diseños. Se diseña un camino o se diseña una APR 2, 3 años antes. Cuando se va a construir a terreno, la realidad es absolutamente distinta. Cito ejemplo. Por ejemplo, se han construido viviendas nuevas y no están los accesos a las viviendas. Hoy día se exige una mayor participación de las comunidades y cuando se inician las obras se piden obras anexas, por ejemplo, paraderos o mejorar algunos contratos. Y eso lleva a tramitar aumentos de obra. Pero estos aumentos de obra no están a la discreción de una persona en particular. Decir que el Ceremi de Obras Públicas o todos los Ceremi no vemos estados de pago, no vemos facturas, no visamos, lo ve cada servicio respectivo, cada director. Sí me corresponde como Ceremi dar el visto bueno final a los aumentos de plazo y aumentos de obras. Previo a dar ese visto bueno, tengo 7 filtros. El inspector fiscal, el jefe de contrato, la unidad jurídica del servicio, tengo la comisión, que es una comisión que tiene que analizar las modificaciones, la unidad técnica, la fiscalía y finalmente el director regional respectivo y el Ceremi, que es el último. Entonces, sí, respecto a si hay aumentos, sí, son reiterados los aumentos de obras, sobre todo en los proyectos de caminos básicos y en los sistemas de agua potable rural, que también ocurren bastantes aumentos de obras, porque se diseñan sistemas de agua potable para una cantidad de familias y cuando se va a ejecutar 4 años después hay el doble de viviendas en el sector. Entonces, bastante habitual ese tipo de situaciones. Eso por ahora, señor presidente, y bueno, a disposición de los señores y señoras diputadas para poder responder las dudas que tengan al respecto. Muchas gracias, Ceremi Leal. Ofrece la palabra a los señores diputados. Les ruego que levanten la mano para que yo verlos. Diputado Molina, ¿qué más? A ver, diputado Molina, diputado Mellado, diputado Gracias. Molina. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, saludar al Ceremi. A ver, aquí hay varios temas que me interesa tocar porque efectivamente hay una denuncia que me tocó realizar a mí hace ya un poco más de 2 años, o 2 años ya, que tiene que ver con el señor Fulgieri. Yo creo que el Ceremi ha relatado muy bien el proceso, ¿cierto? Y que claramente lo que a mí y en lo personal, la verdad queda a la vista, cómo a través, ¿cierto?, de esta demora de los procesos vamos haciendo que los contratistas más pequeños, sencillamente cuando reciben una obra y se la adjudican en septiembre, llega marzo, pierde todo el verano, no le asignan la obra, es probable que la persona haya, y aquí no estoy hablando de responsabilidad del Ceremi, porque el Ceremi asumió en marzo, llega marzo y le dice, mire, ¿sabe qué? Va el propio contratista y se encuentra con que el diseño está mal hecho, que hay que, ¿cierto? El arrasante no tiene nada que ver, hay que efectivamente hacer todo un relleno. Eso demora 1 año, el contratista contrata personas, arma campamento, llega ahí, se encuentra con este pastel, que en la práctica parte haciendo, porque partió haciendo algo de obra, no mucho, pero partió haciendo y se dijo, ¿sabe qué? Aquí esto se va a perder,
sencillamente llegado el invierno, este ripio que pongo aquí va a terminar enterrado 1 metro, por lo tanto aquí hay que hacer otro diseño, hay que mejorar, hay que hacer todo, ¿cierto? Un planchado distinto, y me demoro 1 año más, y al señor al término del año le digo, ¿sabe qué? Páseme otras boletas más, me va a tener que pasar una boleta más grande. Tuvo que hacerse cargo del pago de toda esa gente y se le cayó probablemente una segunda obra, una tercera obra, porque tenía todo presupuestado. Entonces, me queda más que claro en esto, y aquí quiero ser muy claro, que tenemos un sistema que es realmente un sistema muy, muy peligroso para ciertos los pequeños, medianos que pudieran involucrarse en esto. Y aquí claramente el Ceremi ha sido muy claro, y yo me imagino que también ahí hay responsabilidad del Estado, y me imagino que la Contraloría debe estar tan aponchada con esto que no sabe cómo asignar responsabilidad o no, porque claramente, claro, la pelota se va al gobierno regional, yo creo que lo dijo muy claro don Henry Leal, ¿cierto? Y termina, ¿cierto?, el CORE que diciendo, mire, vamos a esperar un verano más. Es decir, imagínense lo que estamos hablando, de una persona que sacó una obra y ya lleva 1 año y medio con todos los gastos que eso significa. Nadie aguanta eso. Bueno, dicho eso, a mí me gustaría, ¿cómo podemos nosotros tratar de construir algo aquí y tratar de evitar este tipo de cosas? Y ahí, digamos, aquí se presentó un tema político. A mí me tocó ir con la presentación justamente hace 1 año y medio, prácticamente 2 años, con todos estos antecedentes donde efectivamente hacía el relato como al final el Estado lo tenía ahorcado y no sencillamente llegamos con esos antecedentes a la Contraloría. Él sale de la Contraloría porque fuimos juntos, entregué yo los antecedentes por oficio y se los entregué al Contralor, y sale de ahí y dice que además había sido él, le habían pedido coima. La verdad es que sorprendido quedé yo fuera de la Contraloría en un punto de prensa, pero pasaron 2-3 meses y efectivamente entregó esos antecedentes en una grabación con el señor Asbun, ¿cierto?, que todos conocieron, a lo cual inmediatamente yo hice entrega a la Fiscalía de esta grabación que daba cuenta de una gestión que el señor Asbun podía hacer, pero que eso iba a costar plata. Y ahí viene una pregunta que le hago yo al Ceremi. Efectivamente, el señor Asbun hacía de lobista. Esta es una investigación que no está levantada. El señor Asbun trató de levantarla, de que cerrara la investigación hace poco y no se ha cerrado. Entonces, yo me imagino de que, y quiero quedarme tranquilo, de que aquí efectivamente no ha habido o había gestiones, lobby del señor Asbun. Entiendo que incluso antes de que entrara este gobierno había cierto conocimiento, se conocían, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde el señor Asbun era lobista de la dirección del trabajo, de la dirección, digamos, del MOP? No sé si efectivamente es efectivo o no. Eso por un lado. Y ahí también me gustaría a mí saber, esta es una pregunta para don Henry Leal, me gustaría saber, primero la Contraloría, como digo, me parece que bueno que la pudiéramos oficiar para que yo lo he pasado 2 o 3 veces y ya no contesta cuando va a entregar este resumen, este informe. Me gustaría, Ceremi, que usted nos dijera de aquellas obras porque aquí hay 2 temas. Uno son contratistas que efectivamente hoy día ya no están trabajando para el MOP. Está el señor Vázquez, hay varios que ya dejaron de trabajar, que quizás no quebraron, que no llevaron una quiebra en el MOP. Pero hay otros, como el señor Gross, por ejemplo, o el señor Becker, que efectivamente al ministerio le costaron plata. Y aquí la pregunta es, los anticipos que se entregaban de obras que no se habían ejecutado. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? A mí me preocupa esa parte, que al revés, tenemos contratistas de buena espalda que normalmente tenemos la posibilidad de entregarle plata rápido, está todo armado para entregarle, ir anticipándole sin ningún problema. Al chico lo ahorcamos y aquí volvemos a lo mismo, esa misma obra Chucauco-Schleyer, me gustaría que usted me dijera a qué precio en forma directa se fue asignada, cuál era el precio original que se asignó al señor cuando se le pidió la boleta garantía, que era X millones, y a cuánto se le entregó en forma directa al siguiente contratista, porque lo que sucede en esto es eso, que al final nos estamos quedando, por un lado, con pocos contratistas, y esto yo lo tengo muy claro, con pocos contratistas, y segundo, cierto, que al final cae uno y terminamos en asignación directa al que sigue. Y en esto a mí me gustaría saber
¿cuántos anticipos quedaron dando vuelta en donde el García Gros? Estoy hablando de agua potable, porque no estoy hablando solamente de camino. Aquí hay, digamos, varios proyectos que le hacía el gobierno regional, que me imagino que usted tiene conocimiento, que no son solo, hay alcantarillado, y hay varias obras. Usted decía una sola, tengo entendido que es más de una, las que tenía, digamos, que quedaron. ¿Ah? Y por lo tanto, ¿cuánto le costó al Estado el volver? Esto es como el puente Caicay-Chenchen, ¿cierto? Que en la vuelta del puente nos costó 15.000 millones más. Entonces, la pregunta es esa. Quizás los que hoy día no quebraron no le han costado al MOP, pero los que quebraron le costaron al MOP bastante, y muchos de esos por anticipos entregados de obras que no estaban terminadas. Es decir, lo que me preocupa a mí es esa parte, que por cómo, quién al final está dando los visto buenos. Y le quiero hacer una pregunta también. Hubo una denuncia a la empresa Sierra Nevada que la hizo el propio subsecretario de una grabación que se le entregó, ¿cierto? Usted se recuerda, cortaban los letreros de una global y se los ponían a la otra. Y los funcionarios o empleados de la constructora relataban cómo efectivamente hacían esto y cómo durante un día... Sí, termino, diputado Celi. Porque usted no hizo mención a Sierra Nevada, y Sierra Nevada yo la veo trabajando, hoy día es contratista vigente, y por lo tanto era muy seria esa denuncia. Quiero saber qué pasó con ella. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Mellado. Gracias, presidente. A ver, yo me voy a remitir a preguntas más que dar una opinión, porque la dimos la vez pasada cuando estuvo el señor Fulgieri, y les envié a todos al grupo, ¿cierto?, todo el análisis que se hizo, y también la denuncia de entregar boletas falsas. Mire, Seremi, yo le quiero hacer la pregunta. ¿Cómo llegó, dado de que cuando usted asumió ya el señor Fulgieri tenía el contrato adjudicado? Y me imagino que para ser contratista del MOP tiene que haber una cantidad de tiempo, y tiene que haber ido haciendo obras pequeñas para ir subiendo, me imagino, las categorías de la empresa del MOP. Entonces, yo quiero saber cómo llegó a esa categoría, ¿cierto?, donde se le asignaron esas obras, para que tiene que tener algún respaldo, porque él es el dentista, lo que él dijo, y que no tiene experiencia en esto, y que para eso tiene equipos. O sea, él es un gran gerente, ¿cierto?, que no tenía equipo para esto. O sea, ¿cómo llegó ahí? No sé si usted sabe de eso, y cómo puede ser una persona cualquiera, o sea, nosotros cualquiera, ser contratista del MOP. Yo veo algo raro ahí. Y lo segundo es, cuando un empresario va y licita una obra, que es lo que el señor Fulgieri no contestó, bueno, el diseño, él tiene que revisarlo para ver cuánto va a licitar esa obra, y si efectivamente antes de licitarlo tiene que avisar que el diseño está malo, porque no creo que cuando una vez que ya licita, se adjudica la obra, va a hacer iniciación de actividades ahí en el terreno, recién ahí este señor se da cuenta, ¿cierto?, que el diseño está malo. Y de ahí me nace la otra pregunta: ¿quién responde por los diseños malos? ¿Quién es el que es el responsable de pagar ese diseño y de supervisar que ese diseño esté bien hecho? ¿Quién es? Porque si efectivamente el diseño, como se dice, estuvo mal hecho por el tema de la rasante, primero el contratista no se dio cuenta. Extrañamente, un contratista no se va a dar cuenta que el diseño está malo y que le va a costar plata, así que no se modifica. Es raro que liciten así. Segundo, la empresa que hizo el diseño no se responsabiliza por ese diseño mal hecho, que le va a costar plata al Estado, porque va a tener que hacer un diseño de nuevo para realizar las obras, ir a buscar más plata, si es un 10% más, a otro lugar. Entonces, son dos preguntas claras. ¿Cómo llega un contratista de ese tamaño a ese tamaño de obra, ¿cierto?, sin fijarse en que el diseño sea esto? Y sobre el tema de las licitaciones de obra que no se evaluaron, ¿cuántas personas hacen licitaciones de obra? Si no tienen la respuesta ahora, se me la pueden mandar después. ¿Cuántas personas que hacen licitación de obra se dan cuenta después de que el diseño está mal hecho? Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerle algunas preguntas al Seremi.
quería preguntarle, ¿por qué después de que se hace la denuncia respecto al tema del ex diputado Asbun con esta relación con Fulgieri, finalmente el Ministerio de Obras Públicas termina desvinculando al director de Vialidad? ¿Ah? Y no hay ninguna otra, no se ve ningún otro responsable. Segundo, quería preguntarle qué dice el preinforme 247, parece que usted señaló, de Chucauco Schleyer. Quería preguntarle si usted conocía antes al señor Fulgieri y si conocía al señor Fulgieri, si él estuvo involucrado con usted cuando usted fue precandidato o candidato, perdón, si participó él de alguna apoyo a campaña política de usted, porque él cuando vino declaró, él señaló que había colaborado en las campañas políticas del ex senador para la campaña senatorial del diputado Asbun y otras personas políticas. No sé si quería saber si usted ¿Me nombró a mí? No, por eso le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta si usted recibió algún financiamiento dentro de esas otras personas que él no quiso señalar. Y también tengo la información yo de que usted firmó la modificación de contrato, ¿cierto? El contrato de Chucauco Schleyer, pero no firmó los términos anticipados del contrato. Entiendo que usted acaba de señalar que esto se realiza en el gobierno regional, según lo que entendí, pero no sé si usted sí firmó la modificación, pero no. Bueno, al final el Ceremi o el Ceremi subrogante cuando estoy yo. Sí. ¿Usted firmó ambos documentos, tanto el término anticipado como la modificación de obra, que era la pregunta que quería realizarle? Y si finalmente usted conoció o recibió alguna información de presiones o de información que tenía el ex intendente Atton, que había sido invitado en esta ocasión, para que se hicieran los pagos aún sin estar resuelto el término de las modificaciones de obra ni los términos anticipados de contrato, respecto a pagos que se le realizó a Fulgieri, al empresario Fulgieri, por esta obra de Chucauco Schleyer o por otra. ¿Ya? Eso es lo que quería. Y finalmente, ¿por qué termina siendo el director de Vialidad la persona que, incluso con un sumario interno, ¿cierto?, en donde termina siendo desvinculado y no se supo más del tema, públicamente por lo menos? Eso. Dejamos ahí para que comience usted, porque hay varias preguntas, hay un set ahí de preguntas que me imagino que usted ha tomado nota. ¿Puedo responder, diputado? Sí, bueno, sí, por cierto. Bueno, primero respecto a las preguntas del señor diputado don Andrés Molina, primero aclarar que al menos el tiempo que yo estoy, el Ministerio de Obras Públicas no da anticipo a ninguna empresa. El reglamento de contrato lo permite hacer anticipos, pero yo tomé una decisión, se la comunicó al director en su momento, que mientras yo estuviera acá, no se pagan anticipos de obras, solo estados de pago por obras ya ejecutadas. De manera que no existe la figura de pagar anticipos a ninguna empresa, al menos el tiempo yo estoy en la Ceremi, ninguna dirección da anticipos de obras. Tampoco en el tiempo que yo estoy puedo dar fe que no ha existido ningún trato directo. Yo me opuse tenazmente que se hicieran tratos directos. ¿Lo permite la normativa? Sí lo permite, pero por un tema de transparencia optamos que no existen en el periodo que yo estoy acá tratos directos de ninguna obra. Están solamente reservadas por las situaciones de emergencia, catástrofes que se pudiera hacer, pero en condiciones normales no se ha hecho ningún trato directo, diputado. Tampoco hay anticipos. En el caso de Chucauco Schleyer no se hizo trato directo con la empresa, se hizo una nueva licitación pública, transparente, que postularon varios contratistas, entiendo que 6, y se adjudicó una empresa que se llama Fulterra, que es la que tiene que ejecutarlo ahora. Lo que quedaba hubo un desmedro aproximadamente, costó 70 millones de pesos más de lo que quedaba en el presupuesto. Una vez que se liquidó el contrato, se cobraron las garantías, se tuvo que licitar, nos costó aproximadamente 70 millones de pesos más de lo que estaba en el contrato original, que tuvo que aprobarlo el gobierno regional. ¿Ya? Pero no hubo trato directo ni anticipo de ningún contrato.
Respecto a la denuncia de Sierra Nevada, señor don Andrés Molina, sí, me consta porque acompañé personalmente a mi jefe entonces, Lucas Palacio, a hacer la denuncia a la Fiscalía en un sobre. Me envió la denuncia a mí en un sobre sellado. Yo fui personalmente a ingresarla por la oficina de parte. Respecto de había un audio que ahí se mencionaba, se acompañó al Ministerio Público como corresponde y se ingresó la denuncia. Hasta la fecha yo no tengo conocimiento de qué ha pasado en la instancia judicial, porque es un tema que ya está en manos del Ministerio Público. Pero efectivamente yo fui a hacer personalmente esa denuncia por instrucciones del subsecretario. Él mandó el escrito y yo lo fui a presentar. ¿Ya? Respecto del señor diputado, don Miguel Mellado, ¿cómo llega a ser contratista? Bueno, existe un reglamento para acreditarse en obras menores y en obras mayores. Yo creo que hay un tema que lo aprovecho de plantear y creo que amerita a futuro revisar lo que es el registro de contratistas. Nosotros estamos obligados a adjudicar las obras al que haga la oferta más barata. Y créanme, señores diputados, que a veces sufrimos cuando adjudicamos. Nosotros sabemos las empresas que están con problemas, pero se cuidan mucho de no estar suspendidas del registro. Se cuidan de no entrar a DICOM o de tener los sueldos al día. Pero sabemos que ya tienen deuda con los contratistas, que tienen deudas por distintos lados, nos llegan cartas, reclamos, pero cuando ofertan estamos obligados a adjudicar al más barato. Y normalmente las empresas que están con problemas quieren seguir haciendo la bicicleta, van más abajo en las ofertas y estamos obligados a adjudicarlo. Y muchas veces sabemos que la oferta más barata es de un contratista que está con problemas. Yo creo que hay una falla del reglamento. ¿Y cómo llegan a ser contratistas? Bueno, uno por capacidad económica y lo otro que está en el reglamento, yo tengo mis aprensiones, es que hoy día la capacidad económica no solamente le dan las espaldas económicas y el dinero, sino que los equipos, un funcionario, por ejemplo, de vialidad que haya trabajado 10, 15 años en vialidad, da capacidad económica para formar una empresa. El solo hecho de estar en la sociedad o ser parte del equipo le da un puntaje súper grande para formar una empresa. De manera que cuando se jubila alguien de vialidad, siempre va a llegar a una empresa porque va a tener experiencia y eso le da capacidad económica. De manera que hay una falla, a mi juicio, en el registro, cómo se acredita la capacidad económica, que sería bueno analizar este tema a futuro. Es un tema normativo, es un reglamento, un decreto supremo, y espero que eso se pueda corregir. Cuando los contratistas, señor diputado Mellado, cuando se licita, firman una declaración jurada que conocen el proyecto en su detalle y todas las ET, las decisiones técnicas que conocen el proyecto, firman la declaración jurada, que conocen el proyecto. Los sumarios por diseño, bueno, normalmente los sumarios, hay empresas consultoras que se dedican a hacer los diseños. ¿Y qué pasa? Que son diseños a veces antiguos, 2, 3 años anteriores, y efectivamente ahí falta fiscalización porque había muchos problemas con el diseño, que son los que acarrean en definitiva los problemas de obra. Y ahí hay que reconocer que sí ha habido serios problemas en los diseños de ingeniería de muchos proyectos. Respecto a la duda del señor Celis, señor presidente, si conocía al señor Fulgieri, debo decir que el año 2016 o 2017, no recuerdo, conocí una oportunidad al señor Fulgieri en la actividad social, una concejala de Para las Casas. Fui la primera vez que lo vi. Estuve en una reunión, había más personas, estuve una hora más o menos, me retiré, fue la única vez que lo vi. No aportó en mi campaña nunca, porque no lo conocía, lo vi una vez. No hizo ningún aporte, no le pedí, ni tampoco me ofreció, y en mi campaña, que fue bastante pobre, la pueden revisar, no tuve ningún aporte, ni reservado ni público. Pueden oficiar, no tuve aporte, solo lo que me hizo mi partido y el aporte que hice yo con un crédito para la campaña. Por lo tanto, no me hizo ningún aporte. Y luego lo volví a ver el año 2018, acá en el Ministerio de las Públicas, lo conocí como un dentista que tenía clínicas dentales móviles que prestaba servicio a una municipalidad. Lo volví a ver 2 años después acá, me pidió una reunión, habló conmigo un par de veces, reclamándome que Vialidad le tenía pagos atrasados. Eso fue siempre su reclamo. Y siempre la respuesta fue la misma, que no podíamos pagarle porque no se cumplían los requisitos legales.
Respecto de la salida del exdirector, diputado, no es una facultad del CEREMI pedir la renuncia a un director. A los directores le pide la renuncia el director nacional o las autoridades superiores. Yo no puedo responder respecto de eso, no fue una decisión mía, no tengo competencia para remover un director nacional. Me preguntó usted si había tenido algunas presiones del señor Atom. Respecto al contrato Supalco-Schleyer, quien pagaba era el gobierno regional, no pagábamos nosotros, de manera que yo no puedo decir que fui presionado. Sí decir también con franqueza que fui citado a una reunión, a 2 reuniones al gobierno regional, a una participé con el director de Vialidad y otros funcionarios, estaba el equipo del GORE y la posición compartida, tanto de la gente de Vialidad, del director y de los técnicos del GORE, era que no correspondía pagar al señor Fulgeri porque no había constituido las boletas de garantía. Esa fue la versión. Luego el señor intendente de la época pidió una visita a terreno, se fue a terreno, me llamó un par de veces, siempre para decirme que resolviéramos el problema. Entiendo que no estaba al tanto de todos los temas administrativos, pero yo no puedo interpretar que fue una presión. Sí, citaciones a reuniones, llamadas telefónicas, eso fue así. Y el equipo técnico de Vialidad y de GORE siempre fue de la idea de no pagar ese estado de pago, y no se pagó. Y la razón siempre, no estaba la boleta de garantía. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con el señor exintendente don Jorge Atom. Era bastante normal la llamada del intendente a los CEREMI por distintos temas, y por ese tema sí me habló un par de veces. Muy bien. Y el señor Afún, que me preguntó usted, ¿sí? Bueno, de público conocimiento, el señor Afún fue candidato a senador, yo fui candidato a diputado, también es de público conocimiento, aquí algunos diputados me ubican, saben que yo 4 meses antes de la elección separé aguas completamente con el señor Afún, tuvimos diferencias graves en la campaña, y mi campaña la hice muy separado de él, muy distante de él, y de esa época, 4 meses antes de las elecciones, nunca tuve contacto con el señor Afún. Él hace más de 4 años que yo no sé de él. Yo cuando se investigó puse a disposición mi teléfono, que vieron el tráfico de llamadas. Yo nunca hablé con él, nunca me llamó el señor Afún para pedirme algo, porque no hablo con él, como digo, desde 4 meses antes de la elección del 2017. Mi jefe, Lucas Palacio, también jamás, nunca me llamó, siquiera para preguntar por el tema de estos contratos, nunca. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Sí. Una segunda ronda de oferta de palabra. ¿Se ofrece la palabra? Estoy mirando allí, ¿no? Seremi, yo quería terminar haciendo otra pregunta. ¿Por qué motivo se incorporó en la dirección de Vialidad? No sé si usted me puede responder esto. Dentro de las bases de contrato, de los contratos de la dirección de Vialidad, publicidad radial y escrita de los contratos que se adjudican en Vialidad. Se lo pregunto porque quien ha hecho uso de eso ha sido esencialmente el CEREMI. Entonces, ¿qué motivó que se hiciera esta modificación en la base de contrato? Y la otra cosa, la otra cosa que no me dijo, porque no sé si nos puede informar sobre qué señala el preinforme, creo que el 247 que usted dijo, ¿no? De Supalco-Schleyer. Sí. Señor presidente, si lo estima bien, le puedo hacer llegar a la comisión ese informe para que lo puedan tener en detalle. Porque ya, es bastante largo. Lo que sí le puedo decir es que al menos al CEREMI no le hacen ningún cargo ni nada. De hecho, no me tomaron ni siquiera declaración. Sí no estaría cargo algunos funcionarios. Respecto de lo de a ver, hay un instructivo, un oficio de la Directora General de Obras Públicas, una vez iniciada la pandemia, que se debe incorporar en las bases de participación ciudadana otras formas de comunicación con la comunidad, como frases radiales, Facebook, redes sociales, ya que no se podía seguir haciendo reuniones masivas para informar el inicio de las obras, se tenía que informar a través de otros mecanismos, y tengo un oficio que se despachó a todos los directores nacionales del MOP con copia a los CEREMIs. ¿Usted nos puede hacer llegar ese informe, CEREMI? Ese oficio. ¿Ese oficio a la sí, comisión? Por supuesto, señor diputado. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
¿No hay otra pregunta? ¿Dónde quería hago preguntarle llegar, presidente, dónde hago llegar el informe de Contraloría, el preinforme y este oficio? a la Secretaría. Aquí le van a decir la dirección de mail. ¿Cuál es la dirección donde debiese hacerlo llegar? ¿Va a mandar digital, señor Leal? ¿Cómo? ¿Va a mandar por mail o por correo? Por correo. Póngale Comisión Investigadora MOP Araucanía y Cámara de Diputados Valparaíso, nada más. Nosotros puede mandarlo por Chile Express o por correo de Chile. Ok. Presidente, Ya. Sí. yo me estoy trasladando ahora, por eso que no pongo la foto, porque estoy trasladando al aeropuerto para estar mañana en la sala. Yo Adelante. quiero hacer ver una cosa. Yo entregué mi celular justamente en forma voluntaria, donde entregué no solamente el celular, entregué todos los mensajes de cada una de las personas que estaban relacionadas justamente con este tema, donde entregué el diálogo que tenía con el intendente, el diálogo que tuve con en este caso con el fiscal, el diálogo que tenía con el señor Leal, y esas bajadas de WhatsApp las entregué todas con el ánimo, digamos, de ser súper transparente, porque se me estaba acusando de que que habían pasado más de 24 horas, etcétera, digamos, que era mi responsabilidad, que no es la responsabilidad como es la responsabilidad de funcionario público, no directamente la de diputado. Yo le quiero hacer una pregunta al Seremi. ¿Es efectivo? Él declaró que había perdido su celular, porque acaba de decir que entregó su celular, pero hace una semana atrás dijo que había perdido su celular antes de eso. ¿Es efectivo eso? Porque él lo declaró de esa manera. No salió eso, diputado. Yo entregué mi teléfono celular a los funcionarios respectivos, se lo entregué. Mi teléfono, claro, había perdido uno, pero el año anterior. Había perdido un teléfono 8 meses atrás, en Santiago, me lo robaron en el terminal de buses, pero 8 meses antes. Y el teléfono lo tenía, desde un año lo estaba usando y lo entregué para las pericias respectivas. De manera que no es efectivo eso. También entregué mis mails, mis correos, las claves voluntariamente, que el primero que las entregué, para que vieran los tráficos de llamadas, mis correos electrónicos, los revisaron completos. Pero mi teléfono se había perdido hacía harto tiempo antes de que se me requirió, un teléfono antiguo. El otro lo entregué y se perició, tuvo ahí los funcionarios de la PDI, Okay. Después los buscaban y me lo devolvieron. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta al Seremi Enrelial? Seremi, Señor presidente. yo quería complementar mi pregunta sobre el tema de los pagos ahí, que ¿se hizo algún pago a Fulgieri, no? A la empresa finalmente, aún sin, cuando él abandona la obra, él había recibido pagos y estos pagos eran acuerdos concordados o no, eran coherentes con la cantidad de obra trabajada. Solo el secretario estaba pago por obras hechas. Lo que él pretendía era que se le pagaran trabajos que él había adelantado, pero que no estaban aprobadas las modificaciones. Ya, pero de esa obra no se pagó. Solo se pagaron obras aprobadas. Efectivamente. Y también nos dije algo que también les corresponde decirlo, que el exdirector don Rodrigo Toledo, él esto lo informó por escrito al señor intendente Jorge Atón, ¿ya? Le dio las razones por las cuales no se podía quitar el pago y actuó muy diligentemente. Ya, perfecto, que es un tema ahí que opine. Y la otra, el señor Fulgieri señaló en esta comisión de que habían, yo no sé si usted tiene conocimiento de esto que le voy a decir, que un fiscal, que él lo nombró, hacía cobros, o así lo dijo, así lo señaló expresamente, que hacía cobros por dar por cumplido ciertas condiciones en lo que era ampliación de obras, modificación de la extensión de los tiempos y la ampliación de obras, las modificaciones de obras, y que por eso él recibía cobros. ¿Usted sabe algo de aquello? Dije en mi intervención inicial, señor presidente, dije que yo cuando llegué recibí bastante información, le pedí se refiere al fiscal que se llamaba Cristian Ríos, Sí. le pedí información
respecto de su periodo que él estuvo como fiscal, que fueron 4 años, se había hecho algunas denuncias al Ministerio Público, se había pedido investigaciones a la Contraloría, se había instruido sumario, se lo pedí por escrito, tengo acá el oficio. Nunca me lo respondió. Yo pedí la renuncia de ese fiscal, a la fiscal nacional. Él fue desvinculado de su cargo, pese a que hubo una demanda laboral que la ganamos. Al poco tiempo de que eso ocurrió, el señor Río fue formalizado y fue acusado por 8 delitos de cohecho y estuvo en prisión preventiva por hechos ocurridos en 2016 y 2017, cuyo juicio oral aún está pendiente. Y también algo que nos dije, me olvidé, presidente, si usted me excusa. Yo tengo aquí en mis manos este documento. La primera vez que yo escuché al señor Fulgeri, que fue el día 29 de agosto del 2019 en un medio de comunicación, decir que en vialidad había irregularidades y que le estaban pidiendo coimas, lo escuché personalmente. Al día siguiente redacté esta denuncia que tengo acá al Ministerio Público. Fui al día siguiente a ingresarla, donde hice la denuncia y pedí que se citara al señor Fulgeri al Ministerio Público y para que él dijera qué funcionarios le estaban pidiendo plata o coimas, porque a veces es importante separar la paja del trigo, porque también en este ministerio hay 1000 funcionarios y gran parte es gente decente y honesta y trabajadora, y no por unos pocos era justo que él diera al voleo sin señalar, y yo por eso empecé esta denuncia contra él, para que se investigara quiénes le estaban pidiendo. A raíz de esta denuncia también hubo un ex fiscal del MOP del periodo anterior, como digo, que estuvo en prisión preventiva y que hoy día está con un juicio oral al porte. Él se estaba refiriendo al ex fiscal entonces, ¿no? Sí, al ex fiscal del señor Ríos. Perfecto. Cuando hacía esa acusación, esa información en la prensa. Bueno, y aparentemente, bueno, yo no soy quien para juzgar eso. Si estuvo formalizado y acusado, me imagino que el señor fiscal tendrá algunos antecedentes al respecto. ¿Ya? Obviamente. Y esta denuncia la hice yo personalmente al Ministerio Público, como hice también otras, diputados. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta al Seremi Leal? ¿No? Adicionalmente, antes. Sí, presidente, solo que si nos puede hacer llegar todas esas denuncias que él ha hecho, que también nos haga llegar la copia a la comisión, por favor. Haré llegar todos los oficios que he ingresado al Ministerio Público y los que he hecho de fiscalización interna acá también en el servicio. Muy bien. Diputado Presidente. Diputado Zafiro. Sí, gracias, presidente. Buenas noches. Les pido excusas por el retraso, pero hubo un corte físico de la fibra óptica en el sector. No, solo para hacer presente algo relacionado con lo mencionado por don Henry Leal. Tiene que ver con que la circunstancia de que una persona sea imputada o formalizada no permite presumir a priori su culpabilidad. Así que hay un principio básico de presunción de inocencia que persiste mientras no haya sentencia condenatoria ejecutorial. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene toda la razón. Además, yo soy abogado y creo que tal vez ahí tiene toda la razón usted. Sí. Muy bien. Entre abogados se entienden allí claramente, conceptualmente. Muy bien. No otra... siempre, presidente. No siempre. Donde hay 2 abogados hay 3 conclusiones. A lo menos. A lo menos. Muy bien. Gracias, que no es medio. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Gracias, Seremi Henry Leal, por haber asistido a la comisión. A las diputadas, diputados, a María Teresa, a Ignacio, ¿cierto? Al soporte técnico que nos ha permitido estar trabajando online, ¿cierto? Al diputado Molina por su presencia, ¿cierto? Por haber asistido a la comisión. Y habiendo sido cumplido el objeto de esta se levanta.